En ajedrez se dice que un jugador recibe una paliza cuando es derrotado en menos de 30 movimientos. 30 movimientos es lo que dura esta partida entre Alexei Sirov con las piezas blancas y Magnus Carlsen, el actual campeón del mundo con las piezas negras. Esta partida se jugó el 23 de mayo del año 2009. Por aquel entonces Magnus Carlsen no era campeón del mundo, pero ya era un jugador muy fuerte. Tenía un elo de 2770 frente a Alexei Sirov, que por aquel entonces tenía 2745. Alexei Sirov antes había perdido la Copa del Mundo contra Karakamsky. Prepárate porque va a ser una partida realmente complicada. Con las blancas, Alexei Sirov y con las negras, Magnus Carlsen. Sin más, comenzamos. Alexei Sirov abre el juego con E4, C5, tenemos una defensa siciliana. Esto se ha jugado muchas veces, voy a ir un poco deprisa al principio. Caballo F3, caballo C6, D4, C por D4, caballo por D4, caballo F6, caballo C3, E5, caballo de B5, D6, alfil G5, A6, caballo A3, B5, se amenaza B4, hay que jugar alfil por F6, G por F6 y caballo D5. Con esta jugada Magnus Carlsen también define un poco las líneas por donde va a ir la partida. Fíjate que Magnus Carlsen ha abierto la columna G. Y es muy importante porque ahí Magnus Carlsen va a colocar la torre para atacar directamente al rey. Alfil G7 juega Magnus Carlsen. Alfil D3 juega ahora Alexei Sirov. Caballo E7 por parte de Carlsen para quitar del medio a ese caballo centralizado en D5. Caballo por E7, dama por E7, C4, juega ahora Alexei Sirov y F5. Y aquí llegamos al primer momento crítico de la partida. Magnus Carlsen va a sacrificar tres peones y Alexei Sirov va a tener que defenderse de un ataque directo al rey. Aquí, en esta misma posición, la posición hay que ser muy agudo para encontrar el camino correcto. Uno puede caer en la tentación de capturar el peón F, E por F5, o el peón B, C por B5, pero ambas capturas serían incorrectas. Lo correcto aquí es enrocarse, pero eso lo vamos a ver después. Primero vamos a ver por qué C por B5 sería un error. Si Alexei lo juega aquí C por B5, sigue D5. O sea, no se retoma en el peón con el peón de A6, A6 por B5, no, se juega D5, esta jugada es muy fuerte, y ahora, si E por F5 sigue E4, y fíjate que se amenaza al alfil que está en D3 y al peón que está en B2 con el alfil que está en G7. Lo correcto, lo más fuerte en esta posición sería enrocarse, ¿vale? Y ahora se podría seguir con alfil por B2. Vale, pues esto sería ventaja para las negras. ¿Vale? Volvamos a la posición inicial. Hemos visto lo que ocurre si C por B5. Hemos visto cómo sería un error. Capturar el peón de F, E por F5 sería otro error. Vamos a verlo. Seguiría E por F5, E4 amenazando al alfil que está en D3 y al peón que está en B2. Lo más fuerte sería enrocarse, E por D3 y ahora torre E1. Fíjate que se amenaza a la dama y al rey. Hay que jugar alfil E5 y ahora F4. El alfil está clavado, no puede moverse. Lo más fuerte para las negras en esta posición es alfil por F5, F por E5 y ahora las máquinas recomiendan la jugada enroque, que es la jugada más fuerte. Y aquí habría una ligera ventaja para las negras. Pero bueno, en esta posición las negras pueden aguantar o sea, las blancas aquí pueden aguantar un poco más. Aquí sería una gran ventaja para las negras. Bien, volvamos a la posición inicial. No se puede capturar ninguno de los dos peones, ni el peón de F5, E por F5, ni el peón de B5 con C por B5. Lo correcto aquí, lo que hizo Alexei Sirov. Alexei Sirov juega la correcta enroque. Magnus Carlsen se enroca ahora y Alexei Sirov ya se lanza al ataque. Juega una jugada muy de su estilo. Juega dama H5. Fíjate que ahora sí es posible jugar C por B5.
Magnus Carlsen juega torre B8 y Alexei Sirus puede capturar cualquiera de los dos peones, el de B5 o el de F5. Alexei Sirus decide jugar E por F5, que según las máquinas es un poco mejor que jugar C por B5. E por F5 juega Alexei Sirov, Magnus Carlsen juega E4, se amenaza al alfil que está en D3 y al peón que está en B2 con el alfil que está en G7. Ahora la Stockfish dice que tanto torre Fe1 como torre AD1 serían buenas. Dice que es un poco mejor torre AD1, que es lo que hizo Alexei Sirov, aunque también sería buena torre E1. Bueno, o sea, como fuera, Alexei Sirov jugó torre a E1 y ahora otra jugada muy precisa por parte de Magnus Carlsen. Aquí capturar el peón de B2 sería un error. Lo vamos a ver, fíjate. Si Magnus Carlsen la captura en B2, ocurre lo siguiente. Alfil por B2, seguiría torre por E4, amenazando a la dama y amenazando también torre G4, dama F6, torre G4 jaque, rey H8, torre H8, se amenaza mate y dama G7. Y ahora la jugada correcta no es la directa F6. La jugada correcta ahora sería C por B5. Bueno, pues aquí las blancas tienen una posición totalmente ganadora. El caballo de A3 es incomestible debido a la amenaza F6. F6 y se amenaza al peón H con el alfil, con la dama y con la torre. Así que no se puede capturar este peón. Vale, seguro que te estarás preguntando, bueno, ¿qué pasaría si se hubiera jugado F6? Si en lugar de aquí, en lugar de jugar C por B5, las blancas juegan en la directa F6. Bueno, pues esto sería un error, lo vas a ver. Si las blancas que juegan F6, entonces sigue alfil por F6. Fíjate que se amenaza a la torre que está en H4. Y aunque este peón de H7 está amenazado por el alfil, por la dama y por la torre, pasaría lo siguiente. Alfil por H7, alfil por H4, alfil E4 jaque, rey G8 y dama por H4. Y aquí, en esta misma posición, las negras tienen una ligera ventaja. ¿Vale? En esta posición las negras, fíjate que tienen una torre por un caballo y un peón. Volvamos a la posición de la partida. Alexei Sirov acaba de jugar torre a E1, alfil por B2 sería un error, ya lo hemos visto que sería un error alfil por B2. La jugada correcta, precisa, según las máquinas, es alfil B7, una jugada correcta. Ahora aquí, en esta posición, también se puede jugar C por B5, ¿vale? Y alfil por B2 sigue siendo un error, esta vez por A por B6. Vamos a verlo. También es posible jugar aquí A por B5 y si ahora juegan las negras A por B2, el caballo sigue siendo incomestible debido a B por A6 y esta posición es ganadora para las blancas. Vamos a la posición inicial, se acaba de jugar torre a E1, Magnus Carlsen juega la correcta alfil B7, no alfil por B2 y ahora el Siro hace la jugada más fuerte que es dama G4. Aunque también era posible capturar el peón de B5, aquí se juega dama G4. Torre F, E8 y ahora el Siro decide jugar ya C por B5 y ahora Magnus Carlsen no retoma en B5 con el peón. Magnus Carlsen hace una jugada muy fuerte. Una jugada en la que las máquinas le dan la razón. Juega la correcta D5. B por A6 y alfil C6. Ahora se amenaza al peón de B2 con la torre. Fíjate que el alfil que está en G7, lo puedes ver en color amarillo, está clavado. Aquí Alexei Sirov comete una imprecisión según Stockfish. No se puede decir que sea un error. Hace una jugada muy, muy humana. Alexei Sirov juega B3. Adelanta el peón de B2, una casilla B3. Lo que hace es ponerle un muro de piedra a esta torre que está aquí en B8. Eso es lo que hace Alexei Sirov. Como he dicho antes, es una imprecisión. Stockfish recomienda aquí la variante alfil E2. Vamos a ver lo que dice Stockfish. Stockfish dice que lo mejor aquí es jugar alfil E2. Seguiría rey H8, torre C1, amenazando a ese alfil que está en C6, dama F6, dama H5, torre por B2, caballo C2, alfil D7, A7, torre B7, caballo E3, torre por A7, caballo por D5 amenazando a la dama,
dama por F5, dama por F5, alfil por F5, A4, torre a E8, ese peón de A4 va a caer, alfil B5 para defender a ese peón, alfil H6, atacando ahora la torre que está en C1, caballo E3, alfil E6, G3, alfil F8, torre Fd1 y alfil B3 amenazando a la torre y al peón. ¿Vale? Aquí en esta misma posición existe una ligera ventaja para las blancas, pero muy poca, prácticamente está igualada. Bueno, volvamos a la posición inicial. Aquí se amenaza al peón de B2, Alexei Sirov juega B3. Como he dicho antes, era mejor jugar alfil E2. Aquí fíjate ahora que tras B3 el caballo que está en A3 es incomestible, ya que si dama por A3 sigue F6, aprovechando que el alfil en G7, que lo puedes ver en color amarillo, está clavado. No se puede capturar el caballo que está en A3. Por otro lado, Alexei Sirov quiere jugar caballo a C2 y después llevarlo a E3 o a D4, según las circunstancias. Pero la idea de Alexei Sirov es reciclar a ese caballo vía C2. Magnus Carlsen juega la correcta, rey H8. Ahora sí era capturable el caballo de C2. El caballo en A3, el caballo se va a C2. Alfil E5. Ahora se puede capturar el alfil de D3, antes no, porque el peón estaba clavado por la dama. Alfil D2, D4, alfil C4, otra jugada también muy fuerte por parte de Alexei Sirov. Y ahora fíjate que Alexei Sirov tiene 3 peones, pero Magnus Carlsen tiene los 2 alfiles, la pareja de alfiles, apuntando a casillas solo defendidas por el rey, el alfil de C6 y el alfil de D5. Y fíjate en estos 2 peones, el de D y E. Y fíjate también esta columna abierta que Magnus Carlsen va a aprovechar para intentar atacar al rey. Magnus Carlsen va a lanzar un ataque directo al rey y va a intentar demoler el enroque de Alexei Sirov. Por el contrario, Alexei Sirov tiene 3 peones de ventaja. La posición es muy interesante. Magnus Carlsen juega torre G8, se amenaza a la dama, dama H3 y ahora torre G7. La idea es llevar la otra torre a G8 para atacar directamente al rey. G3, Alexei Sirov no lo deja. Con esta jugada se defiende bastante bien. Es una jugada correcta. Torre B, G8. Magnus Carlsen sigue con su plan. Y aquí Alexei Sirov juega la correcta dama H6. Y aquí Magnus Carlsen con las negras comete el primer error. Fíjate que Alexei Sirov con esta jugada dama H6 amenaza al alfil que está en C6. Pues bien, aquí viene ya el primer error grave. Lo correcto aquí, según Stockfish, hubiera sido jugar dama C5. Defender este alfil con dama C5. Vamos a ver lo que dice Stockfish. Stockfish dice que lo mejor es jugar dama C5, torre D1, E3. O sea, este peón sigue E3. Y ahora fíjate que hay que tener mucho cuidado con capturar ese peón de E3. Porque sigue torre por G3. Bueno, y el alfil por G3. Las negras pueden demoler el enroque. Lo correcto, según Stockfish, aquí es jugar caballo por D4. E por F2, torre por F2, alfil por D4, torre por D4, dama por D4 y dama por C6. ¿Vale? Y aquí las blancas tienen una ligera ventaja. Fíjate que Alexei Sirov tiene un alfil por una torre, pero fíjate en estos 3 peones que tiene aquí Alexei Sirov. Así que Magnus Carlsen digamos que pelearía por las tablas, en esta misma posición, ¿vale? Volvamos a la posición inicial. Alexis Sirov acaba de jugar dama H6 amenazando al alfil de C6. Y lo correcto era defender ese alfil jugando dama C5. Pero Magnus Carlsen aquí comete un error. Magnus Carlsen defiende esa jugada con dama C7. Y esto es un error. Según Stockfish, caballo B4, sigue ahora Alexei Sirov, vuelve a renovar la amenaza sobre el alfil de
C6. Magnus Carlsen juega alfil A8. Alexei Sirov juega ahora caballo D5, amenazando a la dama. Y aquí viene el error decisivo de Magnus Carlsen. Lo correcto aquí, aunque esta posición ya es ganadora para las blancas, lo correcto aquí hubiera sido jugar dama D7. Y esto lo dice Stockfish, vamos a verlo. Stockfish recomienda dama D7, torre por E4, dama por F5, dama H4, F6, torre por D4, alfil por D4, dama por D4, torre F8, caballo B6, dama E4, proponiendo el cambio de damas, y tras dama por E4, alfil por E4 y A4, alfil F3, torre E1, F5, torre E3, alfil C6. Fíjate que Alexei Sirov tiene un caballo y 4 peones de más, mientras que Magnus Carlsen tiene una torre de más. Esta posición es totalmente ganadora para las blancas. Pero bueno, aquí en esta variante Magnus Carlsen hubiera podido resistir. F4, alfil E4, caballo D5, torre D8, caballo C3, H5, rey F2, alfil A8, torre D3. Puedo seguir intentando cambiar las torres, pero vamos, esta posición a la larga es ganadora para las blancas. Esto hubiera sido lo mejor. Volvamos a la posición inicial. Como he dicho antes, dama D7 hubiera sido lo que más resistencia hubiera ofrecido. Pero aquí Magnus Carlsen ya comete el error que le cuesta la partida. Magnus Carlsen juega dama D8. Y ahora aquí Alexei Sirov con la jugada torre por E4 amenaza al alfil que está en E5. Fíjate que si alfil por D5, si alfil por D5 sigue torre por E5, aquí Magnus Carlsen se rindió. Una partida muy bonita de Alexei Sirov, que para aquel entonces tenía 2745. Magnus Carlsen todavía no era campeón del mundo, pero sí que tenía un elo de 2770. Magnus Carlsen, que se lanzó directo al rey, ha cometido un par de errores que le hicieron perder la partida, pero bueno, he considerado conveniente subirla por el hecho de las complicaciones. Me ha parecido muy complicada, había variantes muy complicadas y eso que no me metió de lleno, porque conforme yo he analizado esta partida con programas informáticos, te das cuenta de que había variantes súper complicadas.